Muy buenas tardes a todos, agradeciéndoles nuevamente el que nos acompañen en estas capacitaciones que tenemos cada tercer miércoles de cada mes. Hoy el tema que vamos a tratar es la evaluación de la calidad del huevo, un aspecto que realmente no muchas empresas trabajan y que nos puede ayudar a darnos cuenta de algunos aspectos que debemos mejorar. Antes de entrar en profundidad en el tema, pues podemos ver esta foto donde se nos muestra el aparato reproductor de la gallina. En la parte izquierda observamos los diferentes folículos que se van a convertir más adelante en huevos cuando se lleve a cabo el proceso de ovulación. El folículo más grande se conoce como F1, el que le sigue en tamaño F2, el que le sigue F3 y así sucesivamente. Y el orden de ovulación es de acuerdo a su tamaño. Entre más grande sería el que se va a ovular a continuación. Después viene lo que se llama el infundíbulo, que es por donde, digamos, se atrapa, se recoge ese folículo y empieza su viaje a través de todo el tubo reproductor. Viene una porción que se llama magnum a continuación, que es donde se genera la mayor cantidad de líquido del huevo. Después viene una zona que es más estrecha, que se llama istmo, y finalmente termina con el útero, que es donde se deposita la mayor cantidad de calcio para la cáscara y también los pigmentos de esa cáscara. Entonces, este va a ser, digamos, el aparato que nos va a permitir tener una buena calidad de huevo, si se encuentra en unas condiciones adecuadas. En la siguiente diapositiva ya vamos a empezar a observar aspectos relacionados con la norma técnica colombiana 1240 de 2012, donde vemos diferentes características y una descripción de esas características, una descripción esperada de esas características. Entonces tenemos que las características sensoriales serían olor, que debe ser característico pues al huevo, la yema, que debe tener una forma esférica, un contorno definido, debe ser centrada y de un color uniforme. Y hablando de la clara o albumen, debe ser viscosa, limpia, consistente y de aspecto homogéneo. La siguiente diapositiva, estamos observando lo que sería un huevo de mala calidad servido ya frito. Entonces, pues es un huevo que está aplanado, que tiene una clara distendida, no presenta su forma adecuada. Eso va a hacer que pues, el cliente, el consumidor, pues no esté satisfecho con ese tipo de huevo. La siguiente diapositiva nos muestra aspectos referentes al peso del huevo en gramos. Ahí tenemos los nuevos, pues los últimos rangos de huevo o clasificaciones de huevo respecto a su peso, donde la clasificación más alta está en Jumbo, que es mayor de 78 gramos. Después le sigue AAA 67 a 77.9, AA 60 a 66.9, A 59.9 a 53, B 52.9 a 46 y C menor de 46. Eso es otro tipo de característica que tenemos que evaluar y que está relacionada con la calidad del huevo, que es el peso en gramos. Dentro de la evaluación de la cáscara hay unos requisitos también específicos. Que esté entera, sin grietas o fisuras, que sea una cáscara limpia. La norma, digamos, habla de que puede haber una mancha o que esté sucio en hasta un 25% de su superficie, pero eso sabemos que el cliente obviamente no va a ver con buenos ojos o no va a estar satisfecho con un huevo que presente en esa cantidad una mancha de sangre o de materia fecal. Y también debe tener un color característico dependiendo de la raza del ave. En esta diapositiva observamos pues, fotos de huevos manchados con sangre y también que están sucios su cáscara con materia fecal. Dentro de las características técnicas de calidad de la cáscara también está la textura, que debe ser una cáscara lisa, y pues los otros aspectos que ya hablamos, ¿no? Su forma, que debe ser lisa y no debe tener deformidades, y debe tener también un color característico de acuerdo a la raza o a la línea que estemos manejando. Dentro de la evaluación de la cáscara por color, pues hay diferentes métodos de hacerlo. Uno es como con un abanico colorimétrico que nos da diferentes tonalidades de las cáscaras
y entonces visualmente nosotros tratamos de identificar el huevo que estamos evaluando a qué coloración corresponde. En este caso, la número 1 sería el huevo más pálido y el número 10 correspondería al huevo más oscuro. Entonces se hace una calificación donde nos va a dar un promedio de todas las mediciones que hagamos o de todas las evaluaciones que hagamos. Una manera más técnica y más apropiada de evaluarlo es con un espectrofotómetro. ¿Por qué sería lo ideal usar un aparato de estos? Porque la evaluación que nosotros hagamos de la coloración depende del fondo, digamos, en donde estemos haciendo la lectura o la visualización, de la cantidad de luz y la fuente de luz y de la percepción de cada persona. Por eso hay aparatos como el espectrofotómetro que quitan todas esas variables o las uniformizan y nos va a dar una lectura mucho más exacta, que no está sujeta a una percepción. Este aparato tiene una fuente de luz que siempre va a ser igual, dependiendo de su programación, y cuando uno dispara el aparato se genera esta fuente de luz que rebota sobre la superficie de la que queremos determinar el color, y el aparato realiza una lectura. ¿En qué está basada la lectura del aparato? En una fórmula que es L menos, entre paréntesis, A más B, donde L hace referencia a la luminosidad que se genera después de que salga ese rayo de luz y rebote en la superficie que estamos midiendo, y las variables A y B corresponden a cromaticidad. Entonces digamos que la variable A, entre más alta esté, que observamos acá en esta esfera de colores, va a estar relacionada con un color más rojo. Si la variable A tiene un dato menor, se va a asemejar más al verde. Y la otra variable es B, que si el valor de B es alto, se va a asemejar más al color amarillo. Y si el valor de B es azul, si el valor de B es menor, se va a asemejar a un color azul. Entonces, así pues es como, digamos, trabaja el aparato. Como resultado de esta operación L menos A más B, obtenemos un índice de color de cáscara, que este dato, entre más alto sea, quiere decir que el color del huevo es más pálido. Entonces tenemos que un rango de pálido iría mayor de 29.99 hacia arriba, intermedio sería de 10 hasta 29.9998, y oscuro es cuando es menor de 10. Obviamente el consumidor asocia como un factor de calidad del huevo una coloración de cáscara oscura, y eso es una de las características que tienen nuestras líneas de ponedoras, que tienen una muy buena pigmentación de cáscara, hablando de la Lohmann Brown y la H&M. Otro de los puntos a evaluar es el grosor de la cáscara. Ese grosor de la cáscara se puede medir, como se muestra en la foto del lado izquierdo, con un micrómetro que en este caso es digital, da la medición acá en su tablero, que en este caso es .33 milímetros, o también ya hay aparatos más modernos como el de la foto del lado derecho, que emiten unas ondas ultrasonido, y con esas ondas ultrasonido también nos da un resultado pues de grosor de la cáscara en milímetros. Otra manera de evaluar nuestra calidad de huevo o de cáscara es haciendo el cálculo del porcentaje de peso de esa cáscara respecto al huevo. Entonces se pesa el huevo inicialmente completo, después el huevo se parte, se extrae la albúmina y la yema, y se pesa posteriormente la cáscara vacía. Y así sacamos una relación entre qué porcentaje de peso de cáscara tiene cada huevo que estamos evaluando. Un rango para este valor sería entre 10 a 12% del peso del huevo. La siguiente diapositiva encontramos una serie de huevos con novedades en su cáscara, donde por ejemplo el primero tiene una cáscara pálida, está muy asociado con situaciones como bronquitis infecciosa. La ALA es otro factor que tiene que ver con una menor coloración de la cáscara. Entre más adultas o más edad tengan las aves, la coloración de la cáscara va a ser más baja. También cuando hay situaciones de estrés, síndrome de caída de postura puede también ocasionar este hallazgo. El uso de algunos antibióticos como las sulfas o de algunos antioxidantes como la nicarbazina podría ocasionar colores de cáscara pálidos. También algunas enfermedades como neumovirus pueden ocasionarlas. También se producen cáscaras, estas se pueden deber a estrés o exceso de calcio en la ración. La tercera foto corresponde a una cáscara sucia, pues con restos de materia fecal, que puede deberse a heces húmedas
porque pueden haber algunos componentes de la fórmula que no tienen una adecuada asimilación, o también a un desequilibrio entre elementos como el sodio y el cloro. Cuando hay presencia de sangre en la cáscara, se asocia a primeras posturas a veces, porque hay falta de desarrollo de las ponedoras o también a exceso de grasa en estas. Cuando los huevos salen sin cáscara, por ejemplo, tenemos que revisar el tema de Newcastle, bronquitis, síndrome de caída de postura o una nutrición inadecuada para calcio o fósforo, ¿sí? Situaciones como esas. Cuando la cáscara del huevo es incompleta, también puede deberse a excesivo consumo de fósforo, a un estrés calórico muy marcado. Hay mayor incidencia de esta situación en aves que ya están terminando ciclo. Cuando el agua es salina, como en las costas, puede también encontrarse mayor incidencia de esta situación. Y los huevos fisurados, esa es la última foto del lado derecho, también están relacionados con estrés calórico, agua con alto contenido de sal. La edad del ave es otro factor que también está ahí presente. Mala nutrición, teniendo en cuenta calcio, vitamina D y micotoxinas. Podrían ser también otra causa. En la siguiente diapositiva continuamos viendo diferentes anormalidades o situaciones que se pueden encontrar a nivel de la cáscara del huevo. Por ejemplo, cuando el huevo tiene la cáscara corrugada, generalmente se asocia con Newcastle o bronquitis. Esta situación se da porque dentro de la formación del huevo no hay una hidratación suficiente, no hay una generación suficiente de albúmina para ese huevo, entonces eso es lo que hace que esa cáscara quede arrugada. También otras situaciones pueden ser excesos de calcio o deficiencias de cobre. El arrugado es muy similar al que ya explicamos, que es el corrugado. También la cáscara puede presentar unos depósitos como gránulos, eso tiene que ver con la edad del ave también. A medida que el ave va envejeciendo, pues esa formación de cáscara y esa producción de huevos se va viendo afectada, o también situaciones de nutrición inadecuada. Cuando hay depósitos de calcio en la cáscara, que son como unas manchas blancas, también tiene que ver, como ya lo vimos, con la glándula cascarógena, porque ahí se forma ya la parte final de la cáscara y se le adhiere el pigmento. Entonces está relacionada también con situaciones que pueden afectar la glándula cascarógena. Y puede haber manchas blancas o cafés. Básicamente las cafés se deben a un componente genético. Entre más oscuro sea pues la coloración de la cáscara, es probable que encontremos mayor cantidad de pecas en la cáscara del huevo. Finalmente, esta otra diapositiva muestra otros tipos de huevos como los moteados, que se pueden asociar con altos niveles de humedad en el galpón, micotoxinas, deficiencia de manganeso. Cuando el huevo se agrieta y esa grieta se repara por la misma gallina, puede verse a programas de iluminación incorrecta, estrés en las aves y estrés particularmente durante el proceso de calcificación. La siguiente foto muestra un huevo alargado, que es puede darse porque la glándula del cascarón todavía no está lo suficientemente madura. Enfermedades virales como Newcastle, bronquitis, laringotraqueitis, síndrome de caída de postura o por estrés. Cuando ese huevo que se está formando dentro de la glándula cascarógena se encuentra con otro huevo antes de terminar su calcificación, es cuando se producen los huevos achatados o las franjas blancas en la cáscara. Entonces esa es la explicación de por qué se pueden dar ese tipo de huevos. Ya en la siguiente diapositiva, para seguir avanzando, vamos a hablar de la parte de evaluación de la dureza de la cáscara. Entonces esta se puede hacer con máquinas especializadas, como las dos fotos que observamos al lado izquierdo, fotos superiores de una máquina no tan moderna, y la foto inferior ya corresponde a una máquina más pequeña. En últimas realiza la misma función, pero es una máquina más portátil. Y esta máquina lo que hace es ejercer una presión y mide esa fuerza que está ejerciendo sobre la cáscara del huevo en Newton, da un resultado en Newton. Entonces, esa resistencia que ofrece el huevo antes de fracturarse está correlacionada con la dureza de la cáscara. En la parte derecha de esta diapositiva que estamos observando, encontramos unas curvas de resistencia de cáscara para las líneas Lohmann-Brown y LSL. Entonces observamos cómo al comienzo de su vida pueden tener datos en promedio de alrededor de 48 Newton, y a medida que va transcurriendo el tiempo en semanas, en el ciclo de producción,
terminan con datos de alrededor de 35-37 newton. En esta diapositiva, digamos que se ha diseñado unos rangos de dureza de cáscara en newton para decir si nuestra calidad de cáscara es baja, media o alta. Entonces, de 30 newton para abajo, la calidad sería baja. Entre 31 y 50, la calidad sería media, que es lo que está señalado entre las flechas. Y de 51 en adelante, sería una alta calidad de cáscara. A continuación, pues, observamos diferentes pruebas que se han hecho en campo entre nuestras líneas y otras líneas de ponedora a nivel nacional, donde observamos que particularmente este lote Lohmann Brown tuvo datos de 47.62 newton y otro dato de 44.24 newton, mientras el de la otra línea obtuvo un promedio de 38.48, o sea, su resistencia de cáscara fue menor. La anterior diapositiva veíamos el promedio, pero en esta diapositiva, digamos, ya estamos distribuyendo todos los datos en los rangos que hablamos de calidad baja, media o alta. Entonces, observamos que el lote Lohmann Brown evaluado obtuvo datos de 5 y 3.4% en calidad baja, mientras la otra línea obtuvo el 10% de sus datos ahí, en la calidad baja de cáscara. Y en la parte alta, de alta calidad, mayor de 50 newton, la Lohmann Brown obtuvo 40% en un lote y 32% en el otro, mientras la otra línea de ponedoras obtuvo solo un 13% de sus muestreos aquí. Entonces nuevamente vemos cómo lotes de nuestras líneas tienen mejor calidad de cáscara que otras. Este muestreo se hizo entre la semana 26 y 31. Esta otra diapositiva lo que hace es comparar diferentes lotes de diferentes edades, lotes de 60, 72, 78 semanas, 79, 81, 83 semanas, todos estos Lohmann Brown contra un lote de otra línea de 51 semanas, mucho más joven. Y a pesar de esto vemos que en buena parte de nuestros lotes evaluados, en esta misma granja, con la misma dieta, mismas instalaciones, observamos que nuestros lotes obtuvieron mejores calidades de cáscara, mejores resistencias de cáscara que el de la otra línea, con valores de 40.48, 34.53, 34.96 contra 35.25 de un lote de 51 semanas. Hablando de las características microbiológicas del huevo, que también deben ser importantes en la evaluación de la calidad del huevo que produzco, pues ahora está muy de moda el tema de salmonela, pues los huevos que producimos deben estar negativos a salmonela. Ahí no se acepta pues cierto tipo de aislamiento ni nada, sino negativos a salmonela. Dentro de las características físico-químicas del huevo, también podemos evaluar pH, que debe estar entre 6 a 10, el grosor de la cáscara, que ya pues hablamos de él, se puede medir con un micrómetro, entre 0.25 y 0.31 podría encontrarse, ideal de 0.32 milímetros en adelante, y el color de la yema, que se puede evaluar ya lo vimos con una escala colorimétrica o con un espectrofotómetro. Para hablar ya de las características físico-químicas, pues tenemos que tocar el tema de la albúmina. La albúmina se evalúa su viscosidad y su altura. Factores como edad del huevo y situaciones sanitarias y edad del ave son las que están ahí pues afectando ese resultado. También, además de la viscosidad y la altura, tenemos que también evaluar el color. Entonces pueden haber alteraciones del color. Por ejemplo, podemos encontrar colores de albúmina tirando pues a verde cuando hay exceso de riboflavina en las dietas, o color rosa cuando se usan semillas de algodón. Para medir la altura de la albúmina se usan también pues aparatos especializados. Este sería un micrómetro para también medir altura de albúmina. Un rango pues adecuado puede estar entre 4 a 6 milímetros, y con el rango de la altura, el peso del huevo, podemos calcular las unidades Howe con la fórmula que está en la parte inferior, ¿sí? Donde acá está pues explicada cada variable: H altura, P peso del huevo, y dependiendo del reporte de literatura se encontrarán algunos valores diferentes, pero por lo menos el que estamos acá pues mostrando dice que de 90 para arriba sería un dato excelente, 80 muy bueno, 70 aceptable, 65 ya digamos que está en un límite para empezar a tener problemas, 60 unidades Howe ya puede presentarse resistencia por parte del consumidor, y de ahí para abajo ya realmente son datos pobres. En esta diapositiva de acá quiero mostrar dos fotos de dos gráficas. La del lado izquierdo
nos muestra cómo las unidades Howe, los resultados de unidades, de evaluaciones de unidades Howe, van descendiendo en la medida que la edad del lote incrementa. Entonces arriba en este eje Y tenemos el valor de unidades Howe y en el eje X de la gráfica tenemos la edad en semanas del lote. Entonces vemos pues esta franja de resultados. De acuerdo a la edad del lote va disminuyendo la viscosidad de la albúmina. Y también, digamos que uno de los factores que más impacta la calidad interna en unidades Howe del huevo es la temperatura de almacenamiento y la cantidad de tiempo de almacenamiento. Entonces, no es lo mismo tener un huevo almacenado durante 7 días a una temperatura de 32 grados, que sería esta línea de acá, 7 días, tendríamos más o menos un valor de 38 unidades Howe por almacenar el huevo 7 días a 32 grados, mientras que si nosotros tenemos una temperatura de almacenamiento de 15 grados, esos mismos 7 días me pueden dar una pérdida de calidad interna de 12 unidades, ¿sí? Entonces a 15 grados, 7 días, más o menos perdería 12 unidades Howe, mientras que el mismo tiempo a 32 grados centígrados podría estar perdiendo alrededor de 38 unidades Howe. Ahora, para hablar de la yema, también se puede medir con una escala colorimétrica que va de 1 a 15 y visualmente dar una calificación. Otros aspectos que tenemos que evaluar dentro de la calidad del huevo son las manchas de sangre y de carne. Por ejemplo, la foto del lado izquierdo estamos viendo una mancha de sangre sobre la yema y la foto del lado derecho ya corresponde a manchas de carne. Estos hallazgos internos del huevo no representan ningún riesgo para la salud pública, pero digamos que generan cierta resistencia del consumidor sobre estos huevos. Acá vale la pena recordar que los huevos blancos, los huevos de cáscara blanca, tienen una mucha menor incidencia, casi nula, de manchas de sangre y de carne. Entonces, esta sería una buena alternativa para evitarnos este hallazgo. Acá vemos dos fotos de diferentes yemas, la del lado izquierdo con una coloración pues buena y la del lado derecho 4 yemas con una coloración muy pálida. Digamos que el laboratorio de Santa Anita, Nápoles, está prestando el servicio de evaluación de la calidad del huevo y dentro de todos los aparatos que tienen este equipo analizador que es el TM Overview, que ese solo equipo está midiendo el color de la yema, la altura del albumen, el peso del huevo y las unidades Howe. O sea, es un equipo pues muy completo que no tiene pues un margen de error alto como si lo tiene hacer una evaluación visual y está pues disponible para las empresas que deseen hacer estas evaluaciones. En la parte inferior pues de la diapositiva está el correo del laboratorio @santanitanapoles.com y un teléfono donde pues las personas interesadas, empresas o universidades pueden acceder a contactar. Lo que trabaja este laboratorio son 15 huevos por lote de muestra y se hacen todos los análisis que hemos visto: peso del huevo, altura del albumen, color de la yema, resistencia de cáscara, grosor de la cáscara, y el valor de ese servicio está en 120.000 pesos masivo. Lo importante, digamos, de esas evaluaciones es nosotros poder llegar a establecer unas bases de datos de cada empresa, ¿sí? Al interior de nosotros deberíamos tener un histórico en diferentes momentos claves del ciclo productivo del lote y asimismo lote tras lote poder ir comparando si esas variables que estoy evaluando van mejorando o si ha habido un decremento de estas. Pero vamos a hablar un poco acerca de cómo se puede mejorar la calidad de la cáscara. Entonces, ¿qué factores están relacionados con la absorción del calcio? Hay factores positivos como por ejemplo que haya una acidificación del medio intestinal, un adecuado nivel de vitamina D y una presencia de fósforo que sea asimilable fácilmente por el hígado. Pero pueden haber factores negativos como la formación de sales, fitatos y oxalatos, que son formas de fósforo que están queladas o pegadas a otras sustancias que no permiten su asimilación. Si hubiera un exceso de grasa en el alimento se pueden formar jabones que van a atrapar, con esa formación de esos jabones se van a atrapar las partículas de calcio y no van a quedar disponibles para el hígado. Si no tenemos una buena integridad intestinal, también toda la absorción se va a ver afectada. Y pueden haber contaminantes como el magnesio o el manganeso en las fuentes de calcio que no van a permitir una adecuada absorción.
Esto, digámoslo así, es un repaso pues de por qué es tan importante suministrar el calcio extra fórmula. Digamos que el total de requerimientos de una gallina ponedora diarios son 2.6 gramos. 2 gramos que los utiliza para la formación de cáscara o incluso puede usar un poco más, y 0.6 gramos para todas sus funciones locomotoras, contracción muscular, latidos del corazón, todas sus funciones de sostenimiento. Con un consumo de 105 gramos ave día de un alimento que tuviera el 3.5% de calcio, estaríamos ofreciéndole 3.65 gramos de calcio, pero ese calcio solo tiene una absorción de 60%, por lo que el ave finalmente absorbería solamente 2.2 gramos, quedando con un balance negativo de menos 0.39 gramos de calcio diariamente. Entonces, por eso es importante suplementar. El carbonato de calcio tiene 35% de calcio. Si suministráramos 2 gramos de calcio extra fórmula por ese 35% de composición de calcio, realmente estaríamos ofreciendo al ave 1.05 gramos de calcio. De este 1.05 gramos de calcio, recordemos que solo se absorbe el 60%, por lo que con esos 2 gramos de calcio extra fórmula, prácticamente solo estamos en este caso llenando los requerimientos y quedando a nivel. La cantidad de calcio que se debe ofrecer al ave durante su vida no es igual, no siempre la misma. Recordemos también que el ave va disminuyendo su capacidad de absorción de calcio a medida que va envejeciendo, por eso debemos aumentar la cantidad de gramos de calcio ofrecidos. Más aún cobra importancia toda la parte de revisión de suplementos de calcio, de vitaminas y en general otras estrategias que vamos a ver a continuación para poder que el ave soporte ese ciclo de producción que ya ahorita se está planteando hasta las 95 semanas y donde se ha trabajado mucho la persistencia de producción del ave. Por eso la cantidad de huevos producidos al final son una buena proporción y son huevos pues de buen tamaño también. Vale la pena recordar eso. ¿Qué otras situaciones o aspectos pueden intervenir en la calidad ósea y en la cáscara del huevo? El tamaño y peso del huevo, porque siempre van a ser alrededor de 2 gramos que se depositan en ese huevo. Entonces al huevo ser más grande, esos mismos 2 gramos de calcio se van a repartir en toda la cáscara del huevo, quedando más delgada. La edad del ave, ya lo vimos. El consumo de calcio, consumo de fósforo también importante, la formación del hueso medular en el ave, las fuentes de calcio que estemos usando, que no estén contaminadas como ya lo dijimos anteriormente, una adecuada ingesta de vitamina D y de otros minerales, y la temperatura ambiental también afecta la calidad de la cáscara del huevo. En esta diapositiva observamos dos fotos, en ambas se observa, en la primera se observa cómo hay una torcedura de la quilla del ave. Esa ave ha tenido que estar sacando calcio de sus huesos y por eso esa quilla se torció. Y en la foto de la derecha observamos cómo al desprender el fémur de su cavidad se fractura la cabeza y queda el hueso partido. Entonces eso nos está mostrando, dando indicios de que la cantidad de calcio absorbido por esa ave no es la suficiente para su requerimiento y su producción. ¿Qué estrategias podemos realizar para tener una mejor sistema óseo y mejor calidad de cáscara? Tener una adecuada conformación del ave, que tenemos que revisar el tema de peso y consumo de alimento, realizar un grading y despique entre 4 a 6 semanas. Es importante realizarlo en ese momento porque si vemos esta gráfica, el color azul está haciendo referencia a proteína, desarrollo de proteína, y entonces en esta etapa de aquí todavía no ha hecho el pico máximo de ganancia. Entonces por eso es mejor coger esas prácticas y realizarlas temprano. También miren que a semana 6 recordemos que ya se ha formado el 50% de todo ese sistema óseo y a semana 12 ya tenemos más del 90%. Entonces todos esos esfuerzos por mejorar la condición corporal, el peso, la uniformidad deben hacerse temprano en el levante, antes de la semana 12. Otra estrategia es la de suplementación de minerales, suplementación adecuada, calcio, zinc, cobre. Si pudiéramos suplementar minerales orgánicos sería lo ideal, tiene mayor absorción. La tabla que estamos viendo acá es una idea de cómo podemos suplementar el calcio. Ya se está hablando de suplementar el calcio desde las primeras semanas, no buscando mejorar el sistema óseo del ave, sino para ayudar a ejercitar ese aparato digestivo, esa molleja, y que tenga mayor capacidad de digestión el ave y de consumo de alimento. Entonces acá empezamos con 1 gramo y ya de 60 semanas en adelante podemos estar usando entre 4 a 5 gramos diarios de calcio extra fórmula, dependiendo de qué, de los hallazgos de las necropsias, de mi calidad de cáscara,
de cómo yo observe la conformación de los huesos. También es importante tener en cuenta que el calcio que va dentro de la fórmula, la cantidad de calcio fino, que es de 0 a 0.5 milímetros en porcentaje, va disminuyendo a medida que va aumentando la edad del ave. Es decir, que tenemos que darle un calcio entre 1.5 y 3.5 milímetros. Debemos darle una cantidad de ese calcio grueso mayor a medida que el ave va avanzando en su edad, hasta llegar a la última fase donde el 85% del calcio grueso que va dentro de la fórmula es calcio grueso, perdón, el 85%, y solo un 15% de calcio fino. Esta diapositiva de acá nos muestra cómo, dependiendo del tamaño de las partículas, asimismo hay una mayor o menor presencia en las heces de ese calcio que estoy suministrando. Entonces, digamos que cuando las partículas del calcio que estoy ofreciendo están entre 0.5 y 1 milímetro, ahí pueden haber hasta un 34% de recuperación, digamos, en las heces de las aves, en las deyecciones. Eso lo que quiere decir es que no lo están asimilando lo suficiente. Si fuera menor de 0.5 milímetros, apenas hay un 3.19% de recuperación de ese calcio. Quiere decir que lo está absorbiendo bien, pero de todas maneras ese calcio, como no se retiene en la molleja, se va a usar directamente para que vaya a los huesos. Y si el ave tiene que meter calcio a sus huesos para volver a sacarlo para formar la cáscara, está teniendo un mayor gasto metabólico y la calidad de la cáscara de esos huevos será menor. Y el que recomendamos nosotros, mayor de 2 milímetros, solo se recupera en un 7.2%, realmente debería ser entre 3 a 5 milímetros para que tenga un tiempo de retención suficiente en la molleja y pueda ser usado en las horas de la noche, es cuando se está formando la cáscara. En esta foto de aquí observamos estas dos mollejas con una muy buena cantidad de carbonato de calcio retenido. Esta es una foto donde compara, digamos, la granulometría o el tamaño del calcio que recomendamos usar extra fórmula con el tamaño del maíz. Entonces realmente el tamaño del calcio debe ser más o menos un maíz partido en dos, el calcio que estamos recomendando. Otra estrategia para prevenir los problemas óseos y obtener una adecuada calidad de cáscara es la estimulación de la formación del hueso medular, ¿sí? Y la preservación de ese sistema óseo en buenas condiciones. Entonces hay en el mercado productos de calcio de alta biodisponibilidad donde se plantea incluso desde la semana 12 o un poco antes empezar con esa suplementación para fomentar la formación de ese hueso medular que va a ser como el almacén de esas ponedoras para todo su ciclo de producción. Y a medida que el ave va aumentando en su edad, la suplementación con este producto debe ser mayor, la frecuencia hasta ya en 81 semanas, ofrecerlo diariamente. El hueso medular, pues del que estamos hablando, recordemos que es una estructura especial en las hembras, en las aves, se forma antes de la madurez sexual y va a ser, como dijimos, el almacén para poder sacar calcio de ahí para los huesos, sin afectar la sanidad del ave. Y aparece en el fémur, las costillas y los huesos de la pelvis. En esta diapositiva podemos ver dos fotos. La foto superior corresponde a un fémur de un macho y la foto inferior corresponde a un fémur de una gallina. Entonces vemos cómo estructuralmente son bien diferentes. ¿Por qué? Por el hueso medular del que estamos hablando. La otra estrategia que podemos tener para mejorar la calidad del huevo, la cáscara del huevo, es controlar el peso de este. Si yo tengo un huevo demasiado grande, eso va a hacer que la calidad de la cáscara se afecte, por lo que ya explicamos anteriormente, y entonces se puede revisar la parte de formulación con lisina, metionina para controlar el peso del huevo si tuviéramos un peso excesivamente alto. El estatus sanitario y vacunas de acuerdo a la necesidad es muy importante porque, como vimos, una gran cantidad de alteraciones o malformaciones en la cáscara del huevo se explican por problemas de bronquitis, Newcastle, síndrome de baja postura. Entonces ahí es también donde tenemos que buscar un equilibrio entre la parte sanitaria y el buen funcionamiento de esa glándula cascarógena. El uso de diferentes dietas en las edades adecuadas y con la formulación requerida por el ave, muy importante. También ahí es importante recordar que las ponedoras, cuando damos un alimento que no es harina sino particulado con una granulometría, pues una presentación que no es harina sino quebrantado, pues el calcio que estamos usando o que se usan para poder obtener esa presentación de alimentos es un calcio muy fino. Por eso la ponedora va a sufrir y va a presentar mayor cantidad de problemas asociados con minerales. Ahí es mucho más importante dar una
cantidad de calcio extrafórmula suficiente para que no tengamos problemas óseos. Y la integridad intestinal, pues súper importante, el control de la coccidia, Clostridium, el uso de probióticos, prebióticos, súper importante tenerlo bien presente para que todos esos nutrientes que estemos dando se puedan absorber adecuadamente. Ha sido demostrado que el nivel de movilización ósea es inversamente proporcional al contenido de calcio ingerido. Entre menos calcio le dé al ave, ella va a tener que movilizar más cantidad de calcio de sus huesos. Y como lo dije anteriormente, cuando el ave usa el calcio óseo para el proceso de formación de cáscara, las cáscaras que se forman del calcio que proviene del sistema óseo son de menor calidad. Pues ese era el tema que queríamos tratar con ustedes el día de hoy. Si de pronto tienen alguna inquietud, alguna pregunta, algún comentario, pues se abre la sesión de preguntas.